Ahí está. Vamos primero con la página 24 del libro, que dice figuras congruentes y figuras semejantes. Este tema es aparte del que hemos estado viendo desde que iniciamos formalmente el curso. El tema anterior fue ecuaciones cuadráticas y ahora vamos a realizar y a revisar otro tema que tiene que ver más que nada con la parte geométrica. A las ecuaciones cuadráticas las vamos a retomar más adelante porque son un tema bastante complicado que hay que ver por partes, ¿sí? De las ecuaciones cuadráticas lo que nos interesa es saber cómo plantear ecuaciones a partir de ellas, o sea, a partir de un problema, vaya. Cuando nos dan una situación y nos solicitan plantear la ecuación, esa ecuación al momento de resolverla debe dar como resultado aquel número, aquel valor que el problema mismo está solicitando o aquel valor que en el problema se desconoce. Entonces, en este momento vamos a cambiar un poco la página y nos vamos a centrar en dos tipos de figuras que se conocen en geometría. Figuras que son congruentes y figuras que son semejantes. Vamos a dar inicio con la lectura del problema inicial. Ok, Sophie, ¿me puedes apoyar leyendo el problema inicial, por favor? A Leticia le encargaron que avisara por teléfono a sus compañeros del grupo que llevarán al día siguiente un triángulo de cartoncillo igual al que se muestra en la siguiente figura. Ok, muchas gracias, Sophie. Entonces, esa es la situación. La maestra ha solicitado un triángulo como el que se muestra en la imagen. Ahora, por alguna razón, dice abajo, a todos les dio incompleta la información. Solamente les dijo, los ángulos del triángulo miden 60 grados, 40 grados y 80 grados. Con esta información es posible construir el triángulo solicitado. Justifica tu respuesta. A lo largo de esta sesión vamos a ver que las medidas de un triángulo, las medidas de los ángulos de un triángulo no son suficientes para dibujar un mismo triángulo para todos. Es decir, y ustedes ahorita lo van a hacer, por eso les solicité el día de ayer regla, compás y transbordador. Los triángulos van a ser diferentes. Algunos van a ser más grandes que otros, pero todos van a cumplir que tengan 60 grados, 40 grados y 80 grados. En el caso aquí de la imagen, fíjense que el triángulo tiene los tres ángulos que la maestra solicitó y medidas distintas de sus lados. Tiene 7 centímetros en la base, 6 centímetros del lado derecho y 4.6 del lado izquierdo. Vamos a la parte de exploración y discusión. ¿Cómo podrían ser los triángulos que hicieron los compañeros de Leticia? Usa regla y compás para trazar un triángulo en un trozo de cartoncillo. Ustedes lo van a hacer en la libreta, con las medidas que se indican enseguida. Entonces, lo que les solicito hacer en este primer momento es, van a dibujar un triángulo en sus cuadernos, cuidando que la medida de sus ángulos sea de 60, de 40 y de 80 grados. Solo deben cuidar este aspecto, que mida 60, que mida 40 y que mida 80. Cada uno de estos ángulos. Entonces, realícenlo en su libreta, utilicen la regla, utilicen el transbordador y el compás para ir midiendo los ángulos e ir trazándolos y que se cumpla solamente esta característica. Entonces, en un momentito vamos a mostrar cuáles fueron nuestros resultados.
¿Listo, chicos? No lo quité, ya me lo acabo. Ok, los demás, ¿cómo van? Sofi, Jesús, Amairani, Yeshua, Juan, Fátima. Primero. Dafne y Mónica, ¿cómo van? Voy por la mitad, maestra. Ok. ¿Y Mónica? Sofi, ¿en tu caso ya terminaste? No, maestra. ¿Todavía? Ok. Bien, chicos, quiero ver cómo van. Muéstrenme en sus libretas los trazos que han hecho. Pueden enfocar la libreta a la cámara, tipo así. Esto. Yo no puedo, no apago mi cámara. Los que sí pueden, por favor, que me muestren cómo van. Juan, muéstrame a la cámara, por favor, cómo vas. Muy bien. ¿Tú ya terminaste, Juan?
Fátima. Ok, miren el triángulo que está mostrando Fátima en cámara. El de Juan. Juan, ¿puedes mostrar el tuyo de nuevo? Igual, Fátima. Los dos pueden mostrar sus triángulos otra vez. Muy bien. Excelente, chicos. Juan, muy bien. Fátima. El de Juan está más grande que el de Fátima. A pesar de que está más grande, los dos triángulos cumplen con la característica que se solicita, que tengan tres ángulos de medidas 60, 40 y 80. Vamos a ver. Jesús, ¿puedes mostrar a la cámara tus trazos? Jesús y Sofi. Pero ya lo borré, maestra. Lo estoy volviendo a hacer porque casi no me da los ángulos. Ah, ok, Sofi, en tu caso, ¿lo puedes mostrar? ¿Hasta dónde llegaste? Todavía no lo he terminado, maestra. No pasa nada, quiero ver cómo van. Yo no puedo ver lo que están haciendo porque pues cada quien está en sitios diferentes, ¿no? Pero pues sí, muéstrenlo a la cámara para que yo vea qué pasó o qué dificultades tienen. Taide, igual en tu caso, ¿ya terminaste? No, maestra, es que acabo de entrar. Perdón por estar Ah, tarde. ok. Ay, es verdad, Taide, tú recién entraste. ¿Listo, Jesús? Sí, A ver, ¿puedes mostrarlo a la cámara? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, los demás pues pueden ir concluyendo al final de la sesión. ¿Qué está pasando? Fátima tuvo un primer triángulo, Juan tuvo un triángulo más grande que el de Fátima y Jesús tuvo un triángulo mediano. Estaba entre la medida del de Fátima y entre el de Juan. Tienen entonces los tres la misma forma, es decir, sabemos que cuando, por ejemplo aquí, si yo aquí dibujo o coloco un primer cuadrado, yo sé que todos los cuadrados, ojo, aquí va la idea, todos los cuadrados tienen ángulos rectos, ¿no? Sus ángulos internos miden 90 grados, los cuatro. ¿Qué pasa si yo tomo otra vez lápiz, regla y compás y dibujo otro más grande que cumple, que es cuadrado y que también sus cuatro ángulos miden 90 grados cada uno? Sucedió esto con los triángulos. El de Juan fue el más grande, el de Jesús el mediano y el de Fátima fue el más pequeño. Sin embargo, los tres cumplían con esta característica. ¿Cambia la forma de la figura? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? pues igual depende de dónde estén posicionados los ángulos. Ok. Si por ejemplo ustedes colocaron el de 80 abajo, luego el de 40 y el de arriba, el de 60, pues el triángulo parece nada más que se rota, ¿no?
Pero sería algo similar a que yo agarre, por ejemplo, esto. Chispas, creo que aquí no puedo rotar figura. Pero sí puedo hacer esto. Yo ya dibujé otro cuadrado que cumple que sus ángulos internos son de 90 grados. Yo roté la figura. ¿Cambió la forma? No, No cambia. La forma no cambia. Entonces, ¿tienen la misma forma los tres triángulos? Sí. El tamaño fue el que cambió. El de Juan fue más grande, luego teníamos el de Jesús y por último el de Fátima. Entonces, ¿tienen el mismo tamaño? No. Fueron diferentes en cuanto al tamaño, pero la forma de los tres fue la misma, porque los tres cumplían con la característica de tener tres ángulos de 60, 40 y 80. Vamos con el inciso C. ¿Ustedes cuántos triángulos diferentes piensan que se pueden trazar con estas medidas de ángulos? 60, 40 y 80. ¿Cuántos creen que puedan salir? ¿Será que los tres de los compañeros sean los únicos? ¿O pueden salir más de tres? yo pienso que pueden salir entre 6 y 9. Ok, entre 6 y 9. Podríamos colocarlo así. Aproximadamente 9 podríamos colocar. Aproximadamente 9 triángulos. De diferente tamaño, pero que todos ellos cumplan con la característica de tener tres ángulos de 60, 40 y 80. En la página 25 tenemos lo siguiente. Aquí arriba hay un rectángulo con información. Dice, los triángulos que pueden trazarse conociendo solo las medidas de sus tres ángulos se llaman triángulos semejantes. Los que hicieron sus compañeros Fátima, Juan y Jesús, los tres triángulos tienen la característica de ser semejantes, porque los tres tienen la misma medida de ángulos, pero diferente medida en los lados, que es lo que hace que sean o más chicos o más grandes. Dice, es como si uno fuera la ampliación o reducción del otro, de manera que cada lado o ángulo de uno corresponde a un lado o ángulo del otro. A las partes que se corresponden se llaman homólogas. Esta es una palabra nueva que ustedes van a empezar a utilizar en el estudio de los contenidos que veamos en su tercer año de secundaria. Homólogos que se corresponden. Vamos con el inciso D. Si uno de los compañeros de Leticia hubiera trazado un triángulo exactamente al que se había pedido, estos dos triángulos serían semejantes. ¿Por qué? Es decir, la pregunta se refiere, si un amigo más de Leticia trazó otro triángulo, solo tomando en cuenta la medida de los tres ángulos, ¿el triángulo que él obtuvo es semejante al que tenemos en la imagen o no? Sí, nomás cambia el tamaño. Muy bien, Jesús, así es. ¿Sí? ¿Por qué? Así como él lo menciona, porque solamente cambia en tamaño.
Ojo, que cambie el tamaño no quiere decir que cambie la forma. Y no la forma. Ahí está. Luego tenemos otro siguiente rectángulo que nos dice: los triángulos que al sobreponerse coinciden en todas sus partes se llaman triángulos congruentes. Ahora sí, los congruentes son dos de lo mismo. Tienen la misma forma, pero también el mismo tamaño. A diferencia de la semejanza. En la semejanza se conserva la forma, pero cambia el tamaño. En la congruencia, los dos coinciden, tanto forma como tamaño. Vamos luego con el inciso E. Supongan que dos de los triángulos semejantes construidos por los compañeros de Leticia fueron los siguientes. Entonces nos muestran dos. Vamos a marcar con números a cada uno para hacer referencia a ellos en un momento. El triángulo de la izquierda va a ser el triángulo 1 y el de la derecha el triángulo 2. Luego nos dicen, ¿hay alguna relación entre las medidas de los lados homólogos? Completen la tabla con las medidas de los lados de cada triángulo y las razones entre los lados homólogos. Ok, medidas de los lados. Aquí ustedes tienen una tablita aquí abajo. Esta tabla la vamos a hacer. Fíjense, la medida del triángulo ABC, que es el número 1, el triángulo 1. A', B' y C' es el que nombramos como número 2. El lado AB del 1 mide 6.5. El AB mide 10, vi mal. Aquí mide 10, AB es la base. AC es el que está aquí. Ese sí mide 6.5, así es, 6.5. Y el BC, 8.8. Ah, perdón. 8, ojo ahí, 8.8. Luego, del triángulo número 2, la base A'B' mide 9. A'C' mide 5.9. Y B'C' 7.9. 7.9. Chris Hemsworth ha revelado lo que tuvo que hacer para lograr esto. Después, nos piden las razones entre los lados homólogos. Los lados homólogos son aquellos que se corresponden. El AB, lo voy a ir marcando con colores para no perdernos aquí. El AB de la figura, el que mide 10, se corresponde con el A'B' que mide 9. El AC se corresponde con el A'C'. Aquí está. Y el que nos queda, CB, se corresponde con el C'B'. Ahí está. Hay que obtener la medida de las razones entre los lados, que se corresponden. Entonces, AB sobre A'B' sería 10 entre 9. Vamos a hacer la división de estos lados, 10 entre 9. Luego, la medida de AC, que es 6.5, entre la medida de A'C', 5.9. Luego, la medida de BC, 8.8, entre la medida de B'C', que es 7.9. Ahí está. Si nosotros hacemos la división de cada uno, usando una calculadora, fíjense, yo voy a dividir 10 entre 9. Me da 1.1 aproximadamente.
Voy a dividir ahora 6.5 entre 5.9. 1.1 aproximadamente. Y 8.8 entre 7.9. 1.1 aproximadamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué relación hay entre las razones formadas? Es decir, ¿qué patrón identifican entre los resultados de las divisiones que hicimos? Todas dan 1.1. Exactamente. Aproximadamente las tres dan 1.1. Este valor lo vamos a estudiar más adelante y se conoce como razón de semejanza. Nos indica qué tan grande es un triángulo con respecto al otro o viceversa. Qué tan pequeño es un triángulo con respecto al otro. Por ejemplo, si en el primer triángulo hubiéramos tenido medidas como 2, 7 y 5 en los tres lados, suponiendo algo así, ¿no? Y en el otro triángulo hubiésemos tenido 4, 14 y 10. Al hacer las razones entre los lados correspondientes, al de 2 le corresponde el de 4, al de 7 le corresponde el 14, al de 5 le corresponde 10, y ustedes se pueden dar cuenta que al momento de hacer las comparaciones, por ejemplo, 2 sobre 4, 7 sobre 14 y 5 sobre 10. O sea, siempre va a ser 2. Exacto, la comparación siempre va a ser entre dos lados. Uno del original y el otro de su ampliación o reducción, digamos. Entonces, estas tres razones de aquí cumplen que todas dan el mismo resultado, un resultado muy aproximado. Lo que quiere decir que el primer triángulo, este de aquí, es la mitad, un medio, del segundo triángulo. Eso nos dice la razón de semejanza. ¿Qué tan grande o qué tan chiquito puede ser un triángulo con respecto a otro? Siempre se comparan las medidas de dos figuras. Bien, chicos, ¿preguntas hasta aquí? Pues ahorita no. Ok, les digo, esto lo vamos a ir reforzando conforme vayamos entendiendo más los temas y vayamos haciendo más ejercicios. Por la clase del día de hoy, chicos, sería todo. Nos vemos el día jueves. Cuídense mucho y hasta luego, chicos. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Bueno, maestra. Bueno, maestra.